Escenario económico complejo, recesión, dólar que se escapa, inflación, actividad económica detenida, estancada o en caída, algunos indicadores que están mejorando pero no se logran sostener mes a mes. Estamos con un economista, Jorge Cortina, muchísimas gracias por estar aquí. Presidente de IDESA. Jorge tiene siempre series históricas, números a lo largo de las décadas que siempre vale la pena comparar. Y además una propuesta que te planteo ahora, que es conectar estos indicadores económicos con el mundo del trabajo y de la educación, que es otro de tus intereses también. Así es. Jorge Cortina, bueno, entonces, ¿cuáles son las 3, 4 preocupaciones que tenés en relación a la economía actualmente desde tu análisis? La primera es que a la Argentina le faltan dólares, o todos los dólares que necesita para funcionar y que necesita para calmar las expectativas de la gente, que en Argentina ahorra en dólares. Entonces, cada vez que se asusta, lo que quiere hacer es comprar dólares por las dudas. Te doy un ejemplo concreto. Digamos, si nos comparamos con Chile o con Uruguay, que somos bastante parecidos, los chilenos exportan cerca de 4.500 dólares por persona. Los uruguayos exportan algo así como 2.500 dólares por persona y los argentinos exportamos apenas 1.300 dólares por persona. Siendo que los chilenos, por ejemplo, ahorran mucho en su moneda doméstica, lo mismo que los uruguayos, con lo cual requerirían menos dólares para calmar la sed de dolarización que tiene su gente. Entonces los argentinos tenemos la mitad y hasta incluso un tercio de lo que exportamos, de lo que generan los chilenos y los uruguayos, y por eso es que nos faltan los dólares. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en los últimos años? Cuando decís exportamos, ¿que sacamos fuera del país? O que, a ver, no termino de entender. Exportar es vender cosas argentinas para tener dólares. En el producto, digamos, de las exportaciones. Claro. Sí, el exportar soja, el exportar autos, el exportar servicios. Entonces exportamos poco, entonces tenemos pocos dólares, para lo que realmente todos los dólares que necesitamos y que queremos. Y lo que ha pasado en los últimos años, o sea, en el gobierno anterior también faltaron los dólares y por eso vino el cepo. Entonces teníamos dos mercados. El oficial, que era el del cepo, que valía 8 pesos, y luego el paralelo, que costaba 14. Y había la gente con las tarjetas de crédito, se iba de viaje y usaba el de 8, vendía acá el de 14 y se armó toda una bicicleta así. Este gobierno lo que, digamos, no resolvió ese problema. Lo que hizo apenas llegó es solucionó el problema del default, o sea, que a la Argentina no le prestaban plata, y empezó a tomar deuda en dólares. Hasta marzo del 2018 esto funcionó, o sea, teníamos un dólar estable porque nos prestaban dólares. En el 2018 dijeron nos prestamos más, así que ahora no tienen más dólares. Y lo que hizo el gobierno entonces es pedirle al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional le dijo, van a tener dólares, le vamos a prestar dólares, pero no es para que tengan un dólar barato. El dólar tiene que subir, porque ustedes tienen que exportar más y ustedes tienen que generar más dólares por sí mismos. Y por eso es que pasa esta cosa de la banda cambiaria que llaman, que dicen que el dólar podría moverse entre 40 o 50 pesos. En ese margen habría que dejarlo que se mueva. Y la realidad es que cada vez que llega a 42, la gente se preocupa muchísimo, el gobierno también se preocupa mucho. ¿Hay que preocuparse o no, según tu perspectiva? Y sí, porque como el dólar impacta sobre las expectativas en la formación de precios, en definitiva el dólar termina haciendo subir la inflación. Y eso es lo que estamos viendo, que todos esperábamos que en enero y febrero la inflación sea más calmada, y al final termina siendo alta, estamos entre 3 y 4%. Entonces, no tenemos muchos dólares. El Fondo Monetario nos dice que dejemos flotar el dólar, que se vaya hacia arriba para nosotros poder generar más dólares al vender más hacia afuera. Pero la verdad es que cuando sube el dólar se complican más las cosas, porque la gente más sale a comprar dólares, sube la inflación y todo este clima negativo no permite que las empresas piensen en producir. Jorge, ¿podría una dirigencia política mirar la realidad económica argentina desde otro lugar? Es decir, ¿el dólar nos condiciona para entender qué está pasando o todo tiene que pasar por poner el foco en el dólar? El dólar nos condiciona, pero por culpa nuestra. Hace 50 años que los argentinos jugamos libertinamente con la inflación, todos los políticos generan inflación, hacen promesas que después el Estado no puede pagar, generan un déficit fiscal. ¿Por incapacidad o por proyecto político económico? En realidad es porque no hay un consenso entre las fuerzas políticas en los últimos 50 años de que tenemos que tener un proyecto de nación común. Todo político siempre viene a prometer cosas desde el Estado que el Estado ya no está dispuesto, no tiene plata para pagar. Entonces terminan emitiendo, terminan endeudándose en el exterior para tener un dólar barato y eso lleva a una gran inestabilidad. Entonces hoy la gente
no quiere saber nada con el peso argentino, lo que quiere es tener dólares. Entonces nos hace muy dependientes de los dólares. Y ahí viene lo que decía al comienzo, encima generamos pocos dólares legítimos. Claro. O sea, vendemos pocas cosas al exterior para todos los dólares que necesitamos. Sí. Y esa es, me parece, la encrucijada estructural que tenemos y que la estamos viviendo ahora. ¿Por dónde se abre la puerta hacia una solución? Se abre por el lado de hacer una economía más competitiva. Para la gente, posiblemente competitiva, es una palabra chocante. Sí. Significa que sea mucho más fácil para las empresas argentinas poder vender hacia afuera. Y para eso se necesitan mejores caminos, muchos más puertos, mejores puertos, se necesitan más aeropuertos para que puedan hacer la producción. ¿Menos impuestos? Menos impuestos. En realidad, más que menos impuestos, es menos impuestos que impactan en la producción. Por ejemplo, menos impuestos al trabajo, menos impuestos a las exportaciones, menos impuestos a las ventas y más impuestos progresivos, como puede ser el impuesto a las ganancias, que incluso la población argentina no quiere pagarlos, con lo cual hay que grabar las deportaciones. Y lo otro, y más impuestos al valor agregado. El IVA, la Argentina recauda muy poco de lo que realmente debería recaudar de IVA. Pero, a ver, porque el IVA es alto y lo paga toda la población. ¿Por qué recauda poco? No, porque hay mucha evasión. Por la evasión. Porque hay muchos regímenes que permiten que la gente no quede alcanzada por IVA, como el monotributo, por ejemplo. Y además porque el que tiene que pagar IVA tiene muchos vericuetos legales que le permiten pagar menos. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos una tasa alta, 21% de IVA, muy alto. Por eso. Pero estamos recaudando apenas un 45% de lo que se debería recaudar por IVA. Pero si se recaudara eso, ¿no se restaría dinero para invertir? La gente con el resto que no se recauda, ¿no se está invirtiendo o moviendo el mercado interno de consumo? En realidad, si recaudáramos mejor el impuesto al valor agregado, podríamos sacar todos los impuestos distorsivos que nos impiden las exportaciones. Por ejemplo, el impuesto a las exportaciones, los impuestos al trabajo. Debemos recaudar mejor el IVA para sacar todos estos impuestos que perjudican a la producción. Jorge, si la economía empezara a funcionar virtuosamente, ¿existe una mano de obra calificada como para poder acompañar ese crecimiento? Y ahí entra a jugar la variable educación, que es una variable que no mejora de un día para el otro, ¿no? No es por simple voluntarismo de un gobierno. Así es, y ese sería un desafío de segundo orden. Supongamos que resolvemos el tema dólar, tasa de interés, recesión y volvemos a crecer, automáticamente no va a mejorar toda la población como esperamos. Digamos, posiblemente tenemos un mercado de trabajo en donde la mitad de la gente, que vendría a ser unos 10 millones de personas, son las personas que trabajan en empresas que están registradas, que tienen un salario razonable o bueno, y en general son personas con buenos niveles de educación, con experiencia laboral, muy preparadas para trabajar en un mundo moderno. Y después la otra mitad, que serían otros 10 millones, son personas que tienen bajos niveles de educación, muy poca experiencia laboral relevante, es decir, no pasaron nunca por una empresa, estuvieron siempre en la informalidad o en el cuentapropismo, y hasta incluso algunos ni siquiera consiguen trabajo, generalmente muchas mujeres de bajo nivel de educación. Entonces lo que tenemos es, si nosotros volvemos a hacer crecer la economía, no esperemos que automáticamente todo el mundo va a subirse a un carro que empieza a funcionar. Se van a subir los que están mejor preparados, que son los que tienen, bueno, por lo menos la secundaria completa. ¿Cuánto? No son los 10 millones, en Argentina no son 10 millones. Hoy 10 millones de ocupados tiene secundaria completa superior y está trabajando bien. O pero en Argentina no hay 10 millones de personas con el secundario completo. En realidad, el problema viene por el lado de los jóvenes. Es decir, los jóvenes no están terminando la secundaria, y acá viene el tema de educación. Es decir, cuando uno mira los datos de la secundaria, aparece de que cada 100 chicos que comienzan la secundaria, solamente terminan en tiempo y forma 40, o sea, el 40%. Después un 10% más la terminará retrasado. Pero entonces estamos viendo que la mitad de los jóvenes se está quedando sin terminar la secundaria, lo que implica prácticamente de que no va a tener muchas oportunidades para conseguir un buen empleo, por más que lo quiera, por más que lo haya. Eso en términos del impacto sobre el destino personal individual de esos jóvenes. Ahora, ¿cómo es el impacto de esa falta de recursos cognitivos y de conocimientos en la masa de trabajadores en el Producto Bruto de un país? ¿Está calculado eso? Y lo estanca, y lo vemos claramente en Argentina. En Argentina hay empresas que dicen no hacemos una inversión o no expandimos la producción porque no tenemos gente. De tener gente tenemos que quitársela a alguien, a la competencia. Y uno le pregunta, ¿pero cómo puede ser si tenemos 1 millón de desempleados? Tenemos 3 millones de trabajadores informales, tenemos
4 millones de mujeres en edad de trabajar que no trabajan ni buscan trabajo, están en la actividad. Y la respuesta es porque no están preparados. Entonces, ahora, una cuestión es, por un lado, los jóvenes, los adolescentes que están en la secundaria y tienen que terminar efectivamente su 5º año y graduarse. La siguiente cuestión es la calidad de los aprendizajes con los que se gradúan. Y después las masas de gente, la población que ya es adulta y está fuera del sistema educativo. Cómo el mundo productivo forma a esa gente. Además, porque está en un sistema muy informal. ¿Qué políticas se están pensando en relación a eso? Por ejemplo, desde un think tank como el de IDESA. Para las personas adultas que no terminaron la secundaria y en donde el cambio tecnológico posiblemente las tiende a discriminar, creo que la alternativa son los trabajos que resaltan más la humanidad. En particular me refiero a los cuidados de las personas, a los servicios. Ahí es donde el cambio tecnológico no reemplaza a una persona y además donde no se requiere tanta formación escolar, sino mucha más humanidad. Sí. El cuidado de un anciano, los cuidados de los enfermos, todo ese tipo de cosas creo que para la gente adulta que no tiene experiencia laboral relevante, yo creo que esta es una beta que se debería explotar. Sí. Además porque se necesita, además una pareja joven necesita salir a trabajar, necesita que alguien cuide o de su madre anciana o de los hijos. Sí, el envejecimiento de la población también está presentando ese desafío, ¿no? Y lo que está mostrando el mundo desarrollado es que la máquina no reemplaza a la persona en ese tipo de trabajo. Claro, no hay sustitución ahí. No hay sustitución. Sí. Y para los jóvenes, como decías, efectivamente hay que terminar. O sea, el sistema educativo tiene 2 tareas pendientes. Una es la retención, es decir, que no abandonen la secundaria. Y lo segundo, que cuando la terminen tengan conocimientos conocimientos razonables. Tampoco se necesita grandes genios, es simplemente que sepan escribir bien, sepan leer, entender un texto. Sí, razonar con una estructura lógica, sí. Ser independientes para la resolución de problemas, y ahí es cuando las empresas ya los pueden incorporar. Claro. Vos que estás en contacto con el mundo empresario, ¿cuán conscientes son los empresarios acerca de la necesidad de formar a sus trabajadores y a los trabajadores potenciales? ¿Hay un interés real o están tan urgidos por los condicionamientos de la coyuntura que no pueden pensar en eso? Están muy conscientes y están interesados en ayudar. Yo, por ejemplo, siempre que me junto con grupos empresarios o con empresas o grupos de empresas, les digo que tienen que tener un compromiso de hacer una articulación con las escuelas secundarias. Porque en definitiva, para el chico también, si sabe que va a poder pasar de la escuela secundaria a una empresa, muchas veces se puede motivar. Y los empresarios dicen, sí, tienen razón, lo vamos a hacer. Y muchos de ellos dijeron, yo ya lo hago. Lo que sí es que soy muy pasivo en hacerlo porque estoy urgido por la diaria. Dice, pero si un director o alguien se me acerca a la empresa, tiene las puertas abiertas. Organizamos para que los chicos vengan a hacer visitas, para que los chicos del último año puedan hacer una pequeña práctica, una pequeña pasantía. Nosotros estamos abiertos. Lo que no podemos hacer es nosotros ir a buscar la escuela. Necesitamos que la escuela tampoco vaya a buscar a la empresa, pero se necesitaría como organizaciones sociales intermediarias que junten a las escuelas con las empresas para empezar a mejorar la pertinencia de la educación con el mundo del trabajo. Jorge, planteabas el ejemplo de Chile o de Uruguay. ¿Cómo es en Chile el porcentaje de esa masa de trabajadores formales? ¿Cuántos efectivamente tienen estudios y conocimientos aplicables y necesarios en las industrias modernas? Ellos tienen más o menos un 65%. Nosotros tenemos la mitad. Ellos tienen un 65%. De gente que están en trabajos más modernos, más formales. Y luego el resto de la gente no está en la informalidad tampoco. Están en pequeños empleos registrados. Posiblemente no tienen salarios muy altos, pero son registrados. Claro. No son no registrados como acá. No están en el negro, lo que se llama el negro. Claro. Y es porque en Chile las regulaciones laborales son más amigables con el empleador. Es decir, la carga social, el impuesto al trabajo es mucho más bajo. Claro. Y las regulaciones laborales, no es tan caro el tema del despido. Claro. Entonces, el despido es lo que desalienta muchas veces a los empleadores argentinos a tomar en blanco, porque es como generar un compromiso muy costoso. Ahora, siempre está ese dilema, ¿no? Si la flexibilización de las relaciones laborales va a impactar en la competitividad y en la productividad y en el empleo, o va de alguna manera a precarizar a quienes están en el mundo buscando trabajo o ya están trabajando. ¿Cuál es el balance, vos que sos un conocedor de distintos ecosistemas económicos?
Yo creo que flexibilidad en la organización de la producción siempre hace falta, porque la producción es impredecible y muchas veces hay que cambiar la organización, hay que cambiar el puesto de trabajo, hay que cambiar de roles. Incluso esto enriquece al trabajador, rotar. Bien. Cosa que la legislación laboral muchas veces no lo permite, por ejemplo. Pero eso también tiene costos, ¿no? Que los trabajadores queden en el camino, no se reinserten fácilmente. Claro, y ahí viene el tema precarizar. Yo creo que la precarización es cuando el trabajador pierde siempre. Claro. Ahora, hay muchas veces que se necesita cierta flexibilidad para generar una transacción, que es lo que sucede muchas veces en la crisis. Es decir, cuando un empleador dice, yo me comprometo a proteger a todos los trabajadores, pero todos tienen que aceptar una baja en el salario, por ejemplo. Entonces hay una transacción. Nadie pierde el empleo, pero todos tienen un poco menos. El empleador y los sindicatos el empleado y los sindicatos no podrían plantear, bueno, ¿qué pierde el empleador? Y en una crisis. En el caso de la crisis está perdiendo plata. Es decir, cuando hoy las empresas, por ejemplo, no están ganando, pero no es que están equilibradas, el empleador está poniendo plata para mantener la empresa. Esta frase histórica de empresas pobres y empresarios ricos no se puede dar en este esquema de razonamiento. Sí, a veces sí, claro que sí. De ahí viene la desconfianza, ¿no? A estas lógicas. En realidad lo que pasa es que un empresario no tiene una sola empresa, tiene varias. A alguna le va bien y a otra le va mal. Entonces el empresario al que le va mal no es que lo va a dejar a él en la quiebra o en la calle. Simplemente que dice, yo esto lo tengo que cerrar porque estoy poniendo plata. Entonces, si ustedes quieren que no la cierre, hagamos una transacción. Yo les garantizo el empleo, podemos bajar los salarios para equilibrar y veamos cómo organizamos mejor para que esta empresa pueda vender más y equilibrarse. En países donde la relación entre el peso del Estado, como en Francia, digamos, por ejemplo, y la relación con los sindicatos es siempre ríspida, los sindicatos son fuertes en Francia. ¿Cómo funciona esto de la flexibilidad laboral? ¿Tenés información sobre eso? Es muy interesante comparar Francia con Alemania. A ver. Las dos potencias de Europa. Sí. Francia es muy rígido y no permite ningún tipo o muy poca flexibilización en lo que es la organización de la producción. Y por eso es que sus empresas no son las más dinámicas y tienen severos problemas de desempleo. Ya tienen desempleo de 2 dígitos. Bien. ¿Cuánto es? Están en 11%. 11%. Y entre los jóvenes pasan 20%. Sí. O sea, una situación incluso de desempleo está peor que la Argentina, podríamos decir. Entonces uno lo que tiene en Francia es gente que trabaja muy bien y gente que está excluida. Ahora, los alemanes tienen también sindicatos fuertes, tienen convenios colectivos sectoriales, así como los que tiene la Argentina, pero tienen un elemento distintivo que se llama cláusula de opción. Esto es, cuando el empleador y los trabajadores se ponen de acuerdo, pueden salirse del convenio colectivo sectorial y hacer su propio convenio de empresa. Y en ese convenio es que logran estas transacciones, en donde el empleador se compromete, todos se comprometen a metas de producción, el empleador se compromete a mantener los puestos de trabajo, los trabajadores se comprometen a aceptar un salario inferior o un salario a toda la productividad. Sería algo más de pragmatismo en ese sentido. Claro. Es decir, menos paradigmas ideológicos de cómo deben ser las cosas y aceptar que la producción tiene estacionalidad y vaivenes. Y tenemos que organizarnos todo el tiempo y conversar y dialogar al interior de la empresa. Y Alemania tiene una tasa de desempleo del 4%, en Francia es 11%, y la tasa de desempleo juvenil está cerca del 7-8%, cuando en Francia es 20%. ¿Y la calidad del empleo y de la relación laboral? En Alemania es muy buena. Muy buena. Claro. O sea, de trabajar en Alemania, el creador debe ser el sueño de todo el mundo. Tienen salarios muy altos, tienen muchísima productividad, están muy bien. Es decir, esto de organizarse en la empresa para dialogar y tener mejor productividad no es precariedad. O sea, esa flexibilidad es para tener mejor productividad y para que todos ganen más. No solo el empresario, sino también los trabajadores, protegiendo su puesto de trabajo y con salarios que pueden crecer. Muy interesante ese caso, esa comparación entre Francia y Alemania. Muchísimas gracias, hemos aprendido mucho. A ustedes. Jorge, gracias. Nos vamos ahora con Juan Pablo Zanotto y la vuelta a casa porque ya es hora en esta tarde de lunes. Claro que sí, Luciana, el momento esperado por muchos, sobre todo el día lunes después del fin de semana.